Park Seo-joon finalmente admite lo que todos sospechábamos, revelando secretos sobre su vida personal, las críticas a su apariencia, los rumores de citas y la presión de la fama que pocos conocen. Hoy verás un lado humano y polémico del actor que cambiará tu percepción sobre él. Suscríbete y dale like para apoyar el canal y ayudarnos a seguir creando contenido. Si quieres puedes usar Super Thanks para apoyar más, o comenta que te sorprendió. Quédate hasta el final porque la última revelación te dejará impactado. La confesión de Park Seo-joon sobre las críticas a su apariencia es uno de esos momentos que, aunque parecen pequeños a simple vista, tienen un peso emocional profundo cuando se entienden en toda su dimensión, porque hablamos de un hombre que durante años ha sido colocado en pedestales de perfección, admirado por su carisma, su físico atlético, su sonrisa tranquila y su presencia dominante en pantalla, y aún así, en medio de ese reconocimiento masivo, tuvo que convivir con comentarios que cuestionaban si realmente tenía el rostro adecuado para ser protagonista, algo que en una industria como la coreana, donde la imagen es analizada con lupa, puede convertirse en una carga silenciosa pero constante, y cuando él mismo admite que esas críticas existieron y que las escuchó más de una vez, lo que realmente está revelando no es una simple anécdota, sino una herida invisible que muchos nunca imaginaron que llevaba consigo, porque para el público Park Seo-joon siempre fue el ejemplo de confianza natural, de masculinidad equilibrada, de atractivo sin esfuerzo, y sin embargo detrás de cámaras había un ser humano preguntándose si su cara era suficiente, si encajaba en el molde impuesto por productores, críticos y hasta por una audiencia que a veces olvida que los ídolos también sienten. También dudan y también se cansan de tener que demostrar su valor una y otra vez, y esa es justamente la parte más impactante de su confesión, porque rompe con la idea de que el éxito protege del daño emocional, mostrando que incluso en la cima se puede sentir inseguridad, especialmente cuando esas críticas no vienen una sola vez, sino que se repiten de forma sutil pero persistente a lo largo de los años, infiltrándose en la mente y sembrando preguntas incómodas como ¿realmente pertenezco aquí? ¿O me aceptan por mi talento o solo por lo que represento en este momento? Y lo más fuerte es imaginar cuántas veces tuvo que sonreír frente a las cámaras, caminar con seguridad por alfombras rojas y liderar proyectos internacionales mientras por dentro procesaba comentarios que reducían su valor a rasgos faciales, ignorando su esfuerzo, su disciplina y su crecimiento como actor, porque no se trata solo de que alguien diga que no tiene el rostro típico de protagonista. Se trata de lo que eso implica en una cultura que ha construido estándares muy rígidos sobre la belleza, donde una sola opinión puede convertirse en un eco constante que acompaña cada audición, cada rodaje y cada nuevo desafío profesional. Y aún así Park Seo-joon siguió avanzando, eligió no detenerse, no esconderse y no dejar que esas voces definieran su camino, lo cual habla de una fortaleza interna que rara vez se ve y que solo se reconoce cuando alguien tiene el valor de hablarlo en voz alta, y al hacerlo no solo se expone, sino que también humaniza su imagen, acercándose aún más a quienes lo admiran, porque de repente deja de ser solo el actor exitoso para convertirse en alguien con quien es fácil identificarse, alguien que también sintió que no encajaba del todo, que también se preguntó si era suficiente tal como era, y esa honestidad transforma por completo la forma en que los fans interpretan su trayectoria, ya que cada logro, cada papel icónico y cada reconocimiento adquieren un nuevo significado cuando se entiende que fueron alcanzados no desde una seguridad absoluta, sino desde la perseverancia frente a la duda, y pensar en cuánto debió luchar internamente para mantenerla. Confianza mientras sabía que incluso su apariencia podía ser juzgada públicamente genera una mezcla de admiración y empatía, porque no es fácil sostener una carrera bajo ese tipo de presión constante, y mucho menos hacerlo sin convertir el resentimiento o la inseguridad en algo visible, y quizás por eso su confesión resuena tanto, porque demuestra que el verdadero atractivo no siempre está en cumplir un estándar. La confesión de Park Seo-joon sobre su experiencia con el bullying y su timidez extrema en la infancia es un relato que revela un lado del actor que muy pocos conocen, un lado humano, vulnerable y sorprendentemente relatable, porque cuando pensamos en él hoy lo vemos como un hombre seguro de sí mismo, encantador, con una presencia magnética en la pantalla, alguien que puede liderar entrevistas, dominar sets de filmación y atraer a millones de seguidores alrededor del mundo, pero detrás de esa imagen hay un joven que vivió momentos difíciles. Un niño que se sentía incómodo en situaciones sociales que para otros podrían ser triviales, como pedir comida en un restaurante o interactuar con compañeros de clase, momentos que hoy parecen simples pero que en aquel entonces representaban un reto enorme, un obstáculo emocional que lo hacía sentirse aislado y diferente. Porque además del miedo natural que muchos niños sienten al interactuar, Park Seo-joon experimentaba la presión añadida del
Acoso y la intimidación que muchos denominan bullying, situaciones en las que otros niños se aprovechan de la timidez del más introvertido, lo señalan, lo ridiculizan y le hacen sentir que no pertenece, y es en ese contexto que podemos empezar a comprender la magnitud de su transformación, porque pasar de ser un niño que se escondía, que evitaba miradas y que prefería quedarse callado antes que exponerse al juicio de los demás, a convertirse en un actor internacional, reconocido, admirado y seguro de sí mismo, no es un cambio superficial. Es una verdadera odisea emocional que requiere coraje, resiliencia y trabajo interno constante, y al escuchar su confesión nos damos cuenta de que todo lo que vemos hoy, su aplomo, su capacidad para comunicarse con soltura y su facilidad para conectar con la audiencia, tiene raíces en una lucha que comenzó mucho antes de que pisara un escenario o un set de filmación, porque lidiar con la timidez extrema no es simplemente sentirse incómodo. Es enfrentarse diariamente a una barrera que limita la expresión, que dificulta formar amistades, que genera inseguridad y dudas internas, y aún así, a pesar de estas limitaciones, Park Seo-joon encontró en la actuación un refugio, un espacio donde podía transformarse, donde podía explorar diferentes facetas de sí mismo, y donde poco a poco fue construyendo la confianza que en su infancia le faltaba, y eso es lo que hace su historia tan inspiradora, porque demuestra que incluso las personas que parecen naturalmente carismáticas y seguras muchas veces han tenido que superar retos internos enormes para llegar a ese punto, y que el éxito visible en el mundo exterior muchas veces oculta batallas invisibles, silenciosas y profundas que moldean el carácter de una persona. Y al imaginar al joven Seo-joon evitando situaciones sociales básicas nos hacemos conscientes de lo lejos que ha llegado, de cómo cada paso que dio hacia la superación de sus miedos fue una victoria personal, y cómo esa timidez y esos momentos de vulnerabilidad no desaparecieron mágicamente, sino que se transformaron en herramientas, en una sensibilidad que hoy le permite conectarse con sus personajes, transmitir emociones auténticas y resonar con una audiencia global que percibe la sinceridad en cada gesto, en cada mirada, en cada interpretación. Porque quienes han vivido experiencias similares pueden sentir esa autenticidad, pueden reconocer el esfuerzo que implica mostrarse tal como uno es, y ese es el valor de su confesión, porque humaniza al actor, lo acerca al público y demuestra que la grandeza no se mide únicamente por logros externos, sino también por la capacidad de superar miedos internos, de confrontar inseguridades y de usar las cicatrices emocionales como impulso para crecer. Y si pensamos en la cantidad de personas que han sufrido bullying o que son extremadamente tímidas, podemos ver un paralelismo poderoso entre su experiencia y la de muchos, lo que hace que su historia no solo sea relevante para fans, sino también inspiradora a nivel humano, porque ofrece un ejemplo de resiliencia, de paciencia y de transformación, y es especialmente notable que Park Seo-joon. La razón detrás del silencio de Park Seo-joon sobre su vida sentimental es una de esas revelaciones que nos permiten mirar más allá de la imagen pública cuidadosamente construida de un actor famoso y nos acercan a la persona detrás del ícono, porque cuando alguien de su nivel confiesa que evita hablar de relaciones amorosas debido a experiencias de acoso y persecución, nos enfrentamos a la cruda realidad de lo que significa vivir bajo la mirada constante de millones de personas, y aunque para muchos podría parecer un simple detalle de la vida privada de un famoso, en realidad es un reflejo profundo de vulnerabilidad, de miedo legítimo y de estrategias de autoprotección que no siempre son visibles pero que moldean completamente su comportamiento, porque no se trata solo de rumores o curiosidad mediática, sino de situaciones reales en las que personas lo siguieron, lo observaron y lo presionaron hasta el punto de generar un impacto emocional duradero, un tipo de estrés que cualquiera podría considerar abrumador, y que cambia la forma en que uno interactúa con el mundo, cómo confía en los demás y cómo establece límites claros para protegerse a sí mismo y a quienes le importan, y al entender esto podemos comenzar a comprender por qué Park Seo-joon ha elegido mantener su vida amorosa en privado durante tanto tiempo. Porque cada decisión que toma no solo refleja su deseo de privacidad, sino también un mecanismo de defensa frente a experiencias pasadas que lo marcaron, y eso nos permite ver un lado del que rara vez aparece en la prensa, un lado humano, real y vulnerable que convive con la fama, con el reconocimiento y con el éxito global, y que nos recuerda que detrás de la sonrisa impecable, de las entrevistas brillantes y de los roles carismáticos en dramas y películas, existe un ser humano que ha tenido que lidiar con miedos, amenazas y situaciones de estrés que podrían afectar a cualquiera, y que requiere no solo fuerza, sino también inteligencia emocional y autocuidado, porque aprender a manejar la presión, a establecer límites y a mantener la calma mientras se protege a sí mismo y a su círculo cercano es un acto de resiliencia silenciosa que pocos logran mostrar con tanta naturalidad, y es precisamente esta combinación de prudencia,
Autocuidado y discreción, la que explica por qué Park Seo-joon nunca ha confirmado ni negado rumores de citas de manera pública, porque sabe que hacerlo podría abrir nuevamente heridas del pasado y exponerlo a riesgos innecesarios. Y al pensar en esto podemos comprender que su silencio no es indiferencia, sino una elección consciente basada en experiencias reales y dolorosas, una elección que refleja respeto por su vida, por su bienestar emocional y por la de quienes lo rodean, y al mismo tiempo, su decisión de proteger su intimidad también nos da una lección sobre la importancia de los límites personales y de cómo la fama puede transformar incluso los aspectos más cotidianos de la vida en situaciones potencialmente peligrosas o estresantes, porque lo que para el público podría ser un rumor inocente, para él representa la posibilidad de intrusión, acoso o vigilancia no deseada, y entender esta perspectiva nos permite ver su prudencia y discreción no como frialdad, sino como sabiduría adquirida a través de experiencias difíciles, como la forma más sensata de preservar la paz emocional en un mundo donde cada movimiento suyo puede ser observado, interpretado y comentado por millones, y esa conciencia lo ha llevado a priorizar su bienestar y el de su entorno sobre la exposición mediática, a valorar la seguridad emocional sobre la curiosidad pública y a mantener su vida personal separada de su imagen profesional de manera deliberada y estratégica, y este aspecto de su carácter, que combina vulnerabilidad, resiliencia y autocontrol, nos humaniza de una manera profunda, porque nos recuerda que detrás del actor exitoso, carismático y admirado hay un ser humano que también siente miedo, que también necesita protegerse y que también busca vivir con tranquilidad, lejos de la presión constante. Y al reflexionar sobre todo esto, podemos ver que Park Seo-joon ha convertido su prudencia en una fortaleza, su silencio en un escudo y su discreción en una forma de autocuidado que le permite mantener relaciones, disfrutar de su vida privada y continuar desarrollándose como persona y como profesional sin que la fama consuma su esencia, y esa es la verdadera razón por la que nunca comenta sobre rumores amorosos. No es desinterés, no es superficialidad, es una elección consciente de proteger su bienestar emocional, su privacidad y la de quienes ama. La lucha de Park Seo-joon con la presión de la brecha de edad en trabajos románticos es un ejemplo perfecto de cómo incluso los actores más carismáticos y exitosos enfrentan desafíos internos que el público rara vez percibe, porque cuando se menciona de manera casual que tuvo que lidiar con la diferencia de edad con su coestrella más joven, muchos podrían pensar que se trata de un comentario superficial o de un detalle anecdótico sin mayor relevancia, pero en realidad revela un conflicto profundo que toca tanto su autoestima como su percepción profesional, porque en la industria del entretenimiento coreano, donde la juventud y la apariencia física son altamente valoradas, cada proyecto romántico trae consigo una presión silenciosa para que el actor se mantenga dentro de ciertos estándares. Y esta presión no se limita únicamente a la actuación frente a la cámara, sino que abarca también la manera en que se presenta al público, cómo se relaciona con su pareja de escena y cómo gestiona la imagen que proyecta hacia los fanáticos y los medios, y al admitir que sintió presión por la diferencia de edad y que incluso cuidó más de su imagen física, Park Seo-joon está dejando ver un lado de sí mismo que combina autoconciencia, profesionalismo y vulnerabilidad, porque detrás del humor con el que abordó el tema en la presentación, se esconde un reconocimiento sincero de que cumplir con las expectativas externas puede ser desgastante, que la percepción pública puede generar ansiedad y que mantener la confianza en situaciones en las que uno se siente juzgado requiere un esfuerzo consciente y sostenido, y esto nos permite comprender que la presión que siente no es arbitraria, sino que está profundamente ligada a cómo la sociedad y la industria construyen estándares de atractivo, relevancia y éxito, creando un escenario en el que cada gesto, cada línea y cada interacción con la coestrella es analizada no solo por su capacidad actoral, sino también por su adecuación a un ideal estético y generacional, y esto genera un peso invisible que muchos espectadores no llegan a percibir, porque desde afuera todo parece natural, fluido y entretenido, pero para el actor hay una lucha interna constante entre sentirse auténtico y cumplir con lo que se espera de él, y esa tensión puede afectar su confianza, su comodidad y su bienestar emocional, obligándolo a desarrollar mecanismos de adaptación que le permitan presentarse de manera segura y convincente frente a la cámara, mientras maneja simultáneamente sus propias inseguridades, su percepción de la edad y el impacto que esta diferencia puede tener en la química con la coestrella y en la recepción del público, y es fascinante observar cómo Park Seo-joon, a pesar de estas presiones, logra mantener la naturalidad y el encanto que lo caracterizan, porque su esfuerzo no consiste únicamente en verse bien físicamente, sino en equilibrar la seriedad profesional con la ligereza necesaria para conectar con la audiencia de manera genuina.
Y al reflexionar sobre esto, nos damos cuenta de que su lucha con la brecha de edad no es simplemente un detalle anecdótico, sino un reflejo de la complejidad del rol que desempeña como actor en la industria, donde la edad, la apariencia y la percepción pública están interconectadas y pueden afectar la forma en que se recibe su trabajo. Y al compartir este sentimiento de presión, aunque de manera ligera y con humor, Park Seo-joon nos permite acceder a un aspecto más humano de su vida profesional, mostrando que incluso los íconos de confianza y carisma también enfrentan desafíos internos que requieren autoconocimiento, disciplina y resiliencia, y que la brecha de edad, aunque externa, tiene repercusiones internas importantes que influyen en cómo se prepara, cómo se mueve frente a la cámara y cómo se relaciona con sus compañeros de trabajo, y es precisamente esta combinación de factores, expectativas sociales, estándares de la industria, autopercepción y presión mediática, lo que hace que su experiencia sea tan significativa y reveladora, porque nos recuerda que detrás del éxito, la fama y el aplomo que todos admiramos, hay una persona que también se cuestiona, que también siente la necesidad de cuidar su imagen y que también enfrenta tensiones invisibles. Lo que Park Seo-joon finalmente admite sobre el sacrificio emocional detrás del éxito es una revelación que nos permite entender de manera profunda la complejidad de la vida de un actor que ha alcanzado niveles de fama internacional, porque detrás de la imagen brillante, los premios, los elogios de críticos y la admiración masiva de millones de fans, existe una realidad mucho más humana y vulnerable que pocas veces se muestra públicamente, y es que mantener el equilibrio entre la salud mental, el físico y la carrera profesional no es algo que ocurra de manera natural ni automática, sino que requiere un esfuerzo constante, decisiones difíciles y, en muchos casos, renuncias silenciosas que pasan desapercibidas para quienes solo ven los resultados finales. Y Park Seo-joon lo admite con una sinceridad que resuena profundamente porque revela que incluso alguien que parece tenerlo todo ha experimentado momentos de ansiedad, frustración y duda, tiempos en los que la presión de un rodaje, la incertidumbre laboral o la expectativa de cumplir con los estándares de la industria se combinan para crear un peso emocional significativo, un peso que no desaparece con el maquillaje o la cámara encendida, sino que se vive internamente, en cada pensamiento, en cada decisión y en cada noche de reflexión sobre el camino profesional que se ha elegido. Y al hablar de estas experiencias, Park Seo-joon nos permite comprender que la fama y el éxito no son un escape del sufrimiento humano, sino que traen consigo su propio conjunto de desafíos, y que gestionar estos desafíos requiere un nivel de conciencia, resiliencia y autocuidado que muchas veces no se aprecia desde afuera, porque el público tiende a asociar la celebridad con privilegios y una vida sin preocupaciones, ignorando que la exposición constante, la crítica pública y la presión por mantener un estándar impecable generan un estrés que puede ser profundo y persistente, y es precisamente por esto que su confesión sobre el sacrificio emocional resulta tan poderosa, porque rompe con la ilusión de que el glamour lo es todo, y muestra que detrás de la sonrisa y de la seguridad que proyecta hay un ser humano que ha tenido que aprender a cuidar de sí mismo, a poner límites, a decir no cuando es necesario y a encontrar formas de mantener el equilibrio entre las demandas profesionales y su bienestar personal. Y esto implica no solo gestionar la ansiedad y la frustración, sino también reconocer que hay momentos en los que uno se siente vulnerable, inseguro o sobrepasado, y que aceptar estas emociones es parte fundamental del proceso de crecimiento y del éxito sostenible. Y cuando Park Seo-joon comparte estas reflexiones, nos da la oportunidad de ver a un hombre que no teme mostrar sus cicatrices emocionales, alguien que entiende que la fortaleza no consiste en aparentar perfección, sino en enfrentar las dificultades de manera consciente y buscar maneras de equilibrar todas las facetas de la vida, desde la salud mental y emocional hasta la física y profesional. Y al hacer esto, nos brinda un ejemplo inspirador de cómo la disciplina, la resiliencia y la autocompasión se combinan para sostener una carrera exitosa en un entorno exigente, porque la industria del entretenimiento, especialmente a nivel internacional, no solo demanda talento, sino también consistencia, adaptabilidad y la capacidad de responder positivamente a la crítica, al rechazo y a la presión, y Park Seo-joon ha reconocido que navegar por estos desafíos requiere preparación, autocuidado y la disposición de aceptar que no siempre se tiene el control, y que está bien sentirse vulnerable, sentirse ansioso o cometer errores, porque son parte integral del proceso de aprendizaje y crecimiento, y al comunicar esto públicamente, rompe con el mito de que los actores exitosos viven una vida sin conflictos internos, demostrando que la fama no exime a nadie de la complejidad emocional que todos enfrentamos, y que de hecho, puede amplificarla, porque cada error, cada decisión y cada resultado está sujeto a escrutinio público, y eso puede generar presión adicional, ansiedad y tensión emocional. Y aún así,
Park Seo-joon ha logrado encontrar maneras de sostenerse, de equilibrar su vida y de mantenerse auténtico mientras cumple con sus responsabilidades profesionales.